evento dirigido a discutir temas como innovación, desarrollo e inclusión, todos ellos en torno al tema central, al eje articulador, que es la educación. Una de las virtudes que quiero resaltar de este evento es que se trata de un esfuerzo de vinculación entre los sectores público, privado y educativo. Estas formas intersectoriales sabemos que son cada vez más necesarias para enfrentar de la mejor manera posible los retos que se nos presentan y en particular estos momentos tan complicados por los que hemos transitado. Retos que nos demandan respuestas inmediatas y respuestas que tienen mucho que ver con la urgente necesidad de innovar en educación. Pues nos da mucho gusto contar con la presencia del doctor Carlos González Sancho. Voy a permitirme leer algunas líneas de su semblanza curricular antes de que inicie su presentación. El doctor González Sancho es analista de políticas en el Centro de Investigación e Innovación Educativa, el CERI, de la OCDE desde el año 2012. Como parte de su trabajo en el proyecto Estrategia de Innovación para la Educación y la Formación, Carlos es responsable de la encuesta internacional del CERI sobre sistemas de información longitudinal y del análisis del papel de los datos en el ecosistema de innovación en la educación. También participa en el proyecto Assessing, Evaluación de la Progresión de la Creatividad y las Aptitudes del Pensamiento Crítico, en el que se codiseñan protocolos de investigación e instrumentos de recopilación de datos y apoya a los equipos nacionales en su aplicación. Carlos ha contribuido también al programa para la evaluación internacional de los estudiantes, la famosa prueba PISA, en una asignación temporal, siendo autor de los capítulos sobre resultados de equidad en los informes de PISA 2015. Carlos tiene un doctorado en Sociología por la Universidad de Oxford y un máster en Ciencias Sociales del Instituto Juan March y una licenciatura en Humanidades de la Universidad San Carlos III de Madrid. Y ha sido becario Fulbright, visitante en la Universidad de Princeton. Y antes de incorporarse a la OCDE, trabajó como profesor de idiomas e historia en varios programas de estudios internacionales y como consultor de gestión en Londres. Sin más preámbulo, le cedo el micrófono al doctor Carlos González Sancho, que impartirá la conferencia denominada Fomento al Pensamiento Crítico y la Creatividad en la Virtualidad. Bienvenido, doctor Carlos. Muchas gracias, Ricardo, por esta amable presentación. Buenos días a todos. Entiendo que la mayoría de los participantes están en el horario americano, es por la mañana. Yo les saludo ahora desde París, donde está la OCDE. Espero que todos se encuentren en buena situación, en buena salud. Las circunstancias sabemos que son muy difíciles y es por ello que la satisfacción de que organicen este tipo de eventos es todavía mayor, ver que las cosas continúan en marcha y que se hacen esfuerzos en esta dirección, en estas circunstancias tan difíciles. Permítanme también, en primer lugar, agradecer a los organizadores del evento, el Gobierno del Estado de Jalisco, Virtual Educa, CASECA, CAXLA y la Universidad de Guadalajara, la invitación a participar y a presentar los resultados y el marco de un proyecto en el que llevamos a cabo en la OCDE a lo largo de los últimos años. Así que, si me lo permiten, voy a compartir la pantalla para pasar a ofrecerles la presentación. Bien, pues mi tarea hoy es hablarles de este proyecto de la OCDE y en concreto del Centro para la Investigación e Innovación Educativa, el CERI, que se llevó a cabo hace los años recientes y que continúa, de hecho, ahora les explicaré, sobre las competencias de creatividad y pensamiento crítico. Entiendo que esta conecta con el eje de la conferencia Virtual Educa este año sobre reimaginar la educación. De hecho, podemos decir, una motivación nuclear central de este proyecto, esa idea de cuál es la educación que queremos para el futuro y cuáles son los cambios que necesitamos y cómo hacerlo. Si me permiten, voy a ir avanzando. Este proyecto se marcaba en si quieren, una idea, un marco de nuevo para las llamadas competencias para el siglo XXI, quizá una etiqueta ligeramente obsoleta ya, pero bueno, ¿cuáles son las competencias que necesitamos para
fomentar la innovación, cómo puede hacerlo los sistemas educativos, la educación y formación, esa primera rueda del engranaje, fomentar una serie de competencias en los estudiantes, en los ciudadanos, y que esto nos lleve en un estadio superior a un mayor nivel de innovación en nuestra sociedad. Este es más en concreto la diapositiva que presento en estos momentos, si quieren, el marco conceptual de cuáles son las competencias, cuál es un poco la visión de la OCDE sobre las competencias que deben promover los sistemas educativos. Nosotros vemos esta pregunta, la enfocamos distinguiendo tres tipos, si quieren, tres grandes bloques de competencias. Unas serían lo que llamamos las competencias técnicas, los contenidos y cómo aplicarlos, típicamente dentro de un marco disciplinar concreto, ya sea ciencias, matemáticas, etc. Estas son las competencias que podríamos llamar técnicas, contenidos y su aplicación. Si quieren, también es lo que de algún modo miden pruebas como PISA. La prueba PISA de la OCDE viene a centrarse en este núcleo, digamos, en este grupo de competencias destacadas aquí en azul. Competencias técnicas. Estas son las cosas que sabemos hacer más o menos bien, que sabemos medir más o menos bien, las cosas en las que han sido el eje, si quieren, el enfoque principal de los sistemas educativos hasta la fecha. Pero lo que entendemos es que las competencias, el grupo de competencias que tenemos que desarrollar los sistemas educativos son más amplias y con el tiempo se trata también de integrar esos otros dos bloques que ven destacados en naranja y en verde. En primer lugar, una mayor atención gradual a las competencias que conocemos como socioemocionales, cosas como la colaboración, perseverancia, etc. Aquí la OCDE tiene varios proyectos en curso también sobre cómo medir mejor, en un principio también, cómo medir estas competencias y cómo promoverlas. Y un tercer núcleo que son las competencias, si quieren, de orden superior de pensamiento, que aquí estamos llamando competencias creativas y críticas. Estos otros dos núcleos, competencias socioemocionales, competencias creativas y críticas, son, si quieren, la innovación, es decir, tenemos que ir más allá de las competencias cognitivas tradicionales, esas competencias técnicas, y empezar a integrar estos otros dos bloques para tener un conjunto más amplio de competencias. En el gráfico lo que ven es que estas competencias, tal como las vemos nosotros, se solapan en cierta medida. Típicamente los estudiantes que desarrollan un tipo de competencias desarrollan también las otras, están interrelacionadas y se solapan en cierta medida, pero a la vez son también distintas, es decir, que podemos tener intervenciones que se centran en unas o en otras. Me voy a centrar ahora en las competencias creativas y críticas. Quizá entre la mayoría de ustedes ya hay un consenso sobre la importancia de estas competencias, pero voy a destacar algunos estudios que existen. Esta es una encuesta del Foro Económico Mundial a directores de empresa, directores de recursos humanos, etc. Simplemente cuáles son las competencias que consideran importantes para la sociedad actual y la economía actual. Y ahí tienen, bueno, el pensamiento crítico y la creatividad ya hoy, esta era una cuenta en 2018, y hacia el futuro están, digamos, en la parte alta de la lista de estas competencias que estos encuestados presentaban como competencias esenciales para el futuro. También otra manera de preguntar a esto, no solo a los directores de empresas y a gente con esta visibilidad, pero estos son los resultados de una encuesta europea en 11 países en la que se pregunta a egresados, licenciados con estudios superiores que trabajan en empleos que podemos caracterizar como típicamente innovadores, intensos en innovación, cuáles son las competencias que utilizan con más frecuencia en su empleo. Me disculparán por no haber traducido la diapositiva, pero aquí lo tienen en inglés. En la parte alta, de nuevo, vemos la idea de desarrollar nuevas ideas y soluciones, algo que podemos caracterizar como creatividad, y la habilidad para cuestionar también ideas recibidas y consensos desde una perspectiva crítica, es decir, el pensamiento crítico. Así que tenemos esta evidencia también por gente que está en el mercado de trabajo hoy,
que realiza empleos innovadores y que nos dice: estas son las competencias que utilizo con más frecuencia. Son solo dos muestras de todos estos testimonios que encontrarán. Ustedes seguro que conocen muchos más sobre la importancia de estas competencias. Y lo que parece es que hay un consenso generalizado sobre la importancia. Pero, si quieren, de acuerdo, muy bien, tenemos este consenso. Nadie casi pone en duda la importancia de desarrollar la creatividad y el pensamiento crítico, pero a fin de cuentas, más allá de las grandes palabras, de los grandes conceptos, ¿de qué estamos hablando? ¿De acuerdo? Desde la perspectiva de los educadores, ¿de qué se trata? ¿De acuerdo? Muy bien. Estos son los objetivos a un nivel alto de abstracción, pero ¿cómo podemos hacer esto en la práctica? Y aquí es donde se centró el proyecto. Les describo rápidamente cuál era la motivación y la lógica de actuación de este proyecto que llevamos a cabo. Es la idea de que, más allá de ese consenso sobre la importancia de las competencias, hace falta un lenguaje común que facilite la comprensión sobre qué significan estas competencias en un contexto escolar y que este lenguaje sea la base para recomendaciones para promoverla. Es decir, todos pensamos que la creatividad quizá es importante, pero estamos hablando de lo mismo. ¿Cómo se traduce esto en un contexto escolar? La constatación también de que las competencias que no se evalúan en el contexto escolar rara vez se enseñan de forma consistente. Una forma de dar relieve a estas competencias es también evaluarlas y saber cómo se materializan en la práctica docente. Un tercer punto, el hecho de que la enseñanza tradicional, los métodos tradicionales, los enfoques tradicionales suelen dejar poco espacio para que los estudiantes demuestren estas competencias. Y la idea de que a veces sí, esto está muy bien, nos dicen los docentes, pero yo tengo que enseñar el currículum, tengo unos contenidos curriculares, no tengo tiempo para hacer estas cosas. Una constatación frecuente. Y por último, la idea de que esto no es fácil. Sabemos bien que no es fácil, es una innovación, una disrupción, pero es urgente. Sabemos a día de hoy, hay muchos análisis de la OCDE que avalan esta conclusión, que las competencias más fáciles de evaluar y de enseñar hoy día, esas competencias técnicas de las que les hablaba antes, son también las más fáciles de automatizar y externalizar, las más sujetas a un riesgo de sustitución, ya sea por inteligencia artificial, robots, en fin, la digitalización, y las más necesarias para desarrollar, las más, si quieren, también humanas, son precisamente competencias de tipo como la creatividad y el pensamiento crítico, las más difíciles de sustituir y las más importantes y de mayor valor añadido, a fin de cuentas. Los objetivos del proyecto, por tanto, fueron los siguientes: articular un lenguaje común en torno a la creatividad y el pensamiento crítico, un lenguaje no solo de definiciones académicas y abstractas, sino un lenguaje que sea útil para los educadores en su práctica de todos los días, y un lenguaje que tenga una aceptación internacional. Podamos hablar sobre las experiencias en torno a la creatividad y el pensamiento crítico en distintos países, en México, en países europeos, en países asiáticos, etc., y podamos entendernos, estamos hablando de lo mismo. El proyecto intentó también desarrollar un conjunto de recursos pedagógicos ejemplares, si quieren, materiales para el uso en clase, que sirvan a los profesores para enseñar y evaluar la creatividad y el pensamiento crítico dentro de su currículum. No se trataba en este proyecto de hablar de la creatividad y el pensamiento crítico como una extensión o un contenido aparte, un módulo aparte, sino integrados en el currículum escolar. Porque eso es, a fin de cuentas, también no se trata de desplazar el currículum, sino de enriquecerlo. El proyecto igualmente puso un enfoque fuerte sobre los planes de desarrollo a la formación profesional para educadores y una parte que hoy apenas tocaré hoy, pero que pueden ver también en el informe, sobre instrumentos de evaluación. Pero bueno, esta parte creo que hoy es quizá menos interesante para la discusión, pero era también un objetivo central, mejorar los instrumentos de medición. El proyecto se desarrolló entre 2014 y 2019, para que tengan esta información precisa, desde su inicio en
en educación primaria y en educación secundaria, y contó con la participación de equipos en 11 países que tienen reflejados en este mapa, cerca de 17.000 estudiantes, 650 profesores y más de 300 escuelas de educación primaria y secundaria. Estamos hablando de grupos de escuelas, redes de escuelas en estos países, no eran necesariamente muestras nacionales representativas, sino grupos de escuelas innovadoras, interesadas y de administraciones públicas interesadas en estos temas. Uno de los objetivos, como les decía antes, era crear un lenguaje común, y para esto el vehículo que utilizamos fueron rúbricas. Las rúbricas son estas, digamos, conjuntos de descriptores de competencias que desarrollamos en torno a creatividad y pensamiento crítico, que permiten, ya digo, articular un lenguaje sencillo, útil y a la vez sencillo para un uso en clase. Los usos eran, bueno, múltiples, rúbricas que sirvan de apoyo a los educadores para diseñar nuevas actividades pedagógicas, nuevas lecciones, si quieren, mejorar actividades existentes, evaluar con un enfoque formativo, no un enfoque de evaluación formal y final de curso, sino un enfoque que permita un retorno a los estudiantes, una evaluación formativa y también incluso a los alumnos una autoevaluación. Y comprender, a fin de cuentas, comprender mejor y tener más presente qué son la creatividad y el pensamiento crítico. El proyecto consiguió desarrollar tiene un conjunto de rúbricas, no una única rúbrica. Existen varios tipos, varias versiones, si quieren. Una exhaustiva y transversal que define procesos de pensamiento crítico y creatividad de forma más exhaustiva y de forma transversal, a través de varias disciplinas. También versiones simplificadas para el uso en clase y versiones que se declinan, si quieren, con una declinación particular en disciplinas específicas. Es decir, qué significa creatividad para enseñar ciencia, para enseñar matemáticas, para enseñar música, para enseñar artes plásticas. De nuevo, en conexión con el currículum, los contenidos curriculares. Y me atrevo también a mencionar, también otra idea fue poner en manos de los educadores, de los profesores y profesoras, plantillas vacías para que ellos también trabajaran sus propias versiones de qué supone creatividad y pensamiento crítico en su contexto particular. Si enseño matemáticas en primaria, ¿qué puedo esperar? ¿Cómo se puede materializar? ¿Cómo se traducen estas competencias en mi contexto preciso? Aquí tienen un ejemplo y me disculpan de nuevo por no haber traducido las rúbricas, están disponibles en internet. Las rúbricas están elaboradas con el insumo, con la colaboración de expertos académicos, pero también de muchos educadores que dieron las utilizaron, las cuestionaron, las discutieron y nos dieron su feedback. Y lo que hacen estas rúbricas, esto es un ejemplo, es definir digamos, las subcompetencias. En este caso hay 4 que ven a su izquierda. Imaginar, hacer, reflexionar. La primera podemos traducir como explorar. Son procesos cognitivos que son comunes a la creatividad y al pensamiento crítico. Y a continuación una serie de descriptores más precisos, que aquí ven en inglés, sobre qué significa la creatividad cuando en esta fase de exploración, en esta fase de imaginación o en esta fase de reflexión. Sin entrar en muchos detalles, la primera parte, las 2 primeras dimensiones de exploración e imaginación son lo que muchos expertos conocen como la parte del pensamiento divergente, el pensamiento que explora, que se trata de explorar una multiplicidad de ideas, mientras que las 2 últimas fases, hacer y reflexionar, son la parte, si quieren, del pensamiento convergente. Una vez que hemos explorado distintas posibilidades, cómo conseguimos sintetizar y combinar ideas de una manera más productiva. No les doy más detalles, pero las rúbricas y todo el proceso que viene detrás para su creación están detalladas en el informe. Otra rúbrica que existía es la rúbrica de evaluación, y de nuevo pongo el énfasis en evaluación formativa, no una evaluación final o sumativa.
y aquí lo que hacemos es describir qué es un ejemplo de trabajo de los estudiantes avanzado, intermedio, inicial, en referencia a creatividad. Una descripción genérica, pero que no obstante distingue dos niveles diferentes. Uno es el producto y otro es el proceso. Si piensan en, digamos, un producto creativo, una solución a un problema de nuevo de matemáticas, de ciencia, una solución que es creativa, ¿cómo puede un profesor identificarla? ¿Cómo puede comparar una solución más y menos creativa? Y a la vez el proceso, quizá la solución final que propone el alumno o la alumna no es tan brillante como se esperaba, pero el proceso que ha habido detrás tiene también su mérito. Entonces, la rúbrica permite distinguir proceso y producto en la evaluación. Todo esto, de nuevo, parece muy abstracto, es un lenguaje quizá un poco denso, así que uno de los objetivos, esto ha sido es más reciente, fue de hecho contactar con un artista gráfico norteamericano en este caso, que realizó para nosotros dos versiones de las rúbricas. En versión cómic, esto fueron sobre todo pueden ser utilizadas con estudiantes de primaria. Existen versiones en inglés y en francés, pero también se están traduciendo a otros idiomas, en las que damos un ejemplo más concreto, quizá es un recurso para que los profesores puedan utilizar en su clase, sirve para discutir, y es un modo, si quieren, más simpático, más visual y más entretenido de abordar estos temas en un contexto de nuevo escolar, y también están disponibles en nuestra web. Voy a ir rápido sobre cuáles fueron otro de los recursos que intentó desarrollar el proyecto. Fueron ejemplos de lecciones, lecciones de clase, planes de trabajo si quieren o actividades pedagógicas que muestran cómo podemos enseñar currículo, contenidos curriculares en primaria, en secundaria y en distintas disciplinas, en principio principalmente 4, ciencia, matemáticas, música y artes visuales de nuevo. Son ejemplos de cómo enseñar contenidos propios a estas materias y a estos grupos de edad, a la vez que se desarrolla las competencias de creatividad y pensamiento crítico. Tenemos más de 100 ejemplos, están disponibles también en la web. Les voy a mostrar un ejemplo, tienen un formato bastante tradicional. Esta es una actividad de música para alumnos de edades entre 7 y 11 años, en el que se describe, como se hace en una lección habitual, un plan de lección o una actividad pedagógica, cuáles son los contenidos, cuáles son los objetivos, la duración de la actividad, etc. Y se dan una serie de pasos, esa es la segunda parte, una secuencia, si quieren, docente, en la que se explica cuáles son los roles que se espera de la actividad, qué puede proponer el maestro o maestra a los estudiantes, cómo pueden responder ellos y, sobre todo, se precisan oportunidades para demostrar la creatividad y el pensamiento crítico, junto a la especificación o la precisión de cuáles son los contenidos. Estamos hablando de ecuaciones, estamos hablando de un contenido científico, unas técnicas artísticas, etc. Eso está detallado como en una lección habitual y a la vez cuál es la oportunidad para que los estudiantes ejerzan sus competencias de creatividad y pensamiento crítico. Hay más de 100 ejemplos, pero quizá para la discusión a lo que llegamos, si quieren, a destilar, después de trabajar mucho con profesores docentes en distintos países, a distintos niveles, es a una serie de criterios, a una serie de principios, si quieren, de diseño, que definen cuáles son las mejores actividades, las actividades que son realmente las que más ayudan a fomentar la creatividad y el pensamiento crítico. Nosotros hemos llegado a distinguir 8 criterios principales para su diseño. Son aquellas que conectan o generan un interés en los alumnos por aprender, el factor motivacional, suponen un desafío, van más allá de lo que es una actividad habitual y ponen a los alumnos, si quieren, en un brete, les exponen a algo nuevo y a veces con cierta dificultad, pero eso sirve para motivarlos. Desarrollan competencias técnicas, es decir, no están desvinculadas del currículum.
conllevan o implican la realización de un producto o un proceso visible. Hay algo visible, tangible al final de estos ejercicios. Los alumnos participan codiseñan el producto o la solución, de modo que no hay una solución única y las soluciones propuestas acaban siendo diferentes. Cada alumno o grupo de alumnos puede acabar proponiendo una propuesta, haciendo una propuesta diferente. Plantean problemas que pueden ser abordados desde diferentes perspectivas o con diferentes técnicas, o que tienen múltiples soluciones válidas. Y aquí piensen ustedes en un problema, eso es un desafío para los profesores también, definir un problema, por ejemplo, de matemáticas que tiene varias soluciones válidas o varias soluciones aceptables, varias formas de llegar, por ejemplo, a una solución. Estos son los buenos ejercicios. Quizá mi criterio favorito: dejan lugar a lo inesperado, es decir, el docente a priori no puede anticipar cuáles van a ser las respuestas de los alumnos. Hay un lugar para la sorpresa, para lo inesperado. Y finalmente incluyen oportunidades para que los alumnos reflexionen sobre la actividad y sobre su trabajo. Son unos criterios de diseño de actividades. Voy a pasar rápidamente un marco de evaluación de este proyecto, de esta intervención pedagógica. El término inglés es Action Research, es un proyecto en el que realizamos una investigación rigurosa a la vez que participamos en una innovación, en un proceso de innovación. Y voy a mostrarles algunos resultados. Voy a centrarme en resultados a nivel de los educadores. Lo que nosotros vimos en este proyecto es que en distintos países, tanto en primaria como en secundaria, y estamos viendo lo mismo en educación superior, los docentes, los educadores apoyan de forma masiva y de forma decidida esta agenda, estos objetivos. Reconocen la importancia de estas competencias en el contexto escolar y las ven como compatibles de forma general con los currículums. Las ven, esto es un punto muy importante, como competencias maleables, no son competencias fijas, innatas. Uno no nace con una capacidad creativa o de pensamiento crítico, sino que se puede desarrollar en la escuela. No estamos hablando de la genialidad de un Mozart, sino, de nuevo, creatividad en un contexto escolar. Y esto es algo que se puede trabajar, que se puede desarrollar. Y bueno, vimos también que con los docentes que participaron acabaron desarrollando un mejor entendimiento, una capacidad de trabajar estos temas de una forma más sistemática, más consistente. Vimos también dificultades. Una es que los docentes que participan cobran conciencia de las dificultades de hacer esto. Nos estamos desviando de la práctica educativa más tradicional, más habitual, y a veces es difícil cambiar de nuevo el formato de las actividades, la forma de evaluar el trabajo de los estudiantes, etc. Y esto no es sencillo, no se hace de un día para otro. Y finalmente una cierta reticencia, si quieren, y a veces un problema de falta de preparación para evaluar este tipo de competencias, es decir, cómo reconocer un nivel avanzado, un nivel menos avanzado, etcétera. La parte evaluativa fue la que presentó más dificultades para los docentes. Les presento muy rápidamente algunos resultados y de nuevo me disculpan por hacerlo en inglés. El gráfico, vemos que muchos profesores, esto es resultados para el conjunto de los países, nos dijeron que después de 6 meses realizando esta intervención, participando en este proyecto, habían mejorado su entendimiento de lo que implica desarrollar competencias de creatividad y pensamiento crítico, de nuevo la consistencia con que lo hacían, modificaron la forma en que preparaban sus lecciones, preparaban sus actividades con alumnos y cómo evaluaban, la forma en la que evaluaban el trabajo de los alumnos también lo modificaron a raíz de trabajar con estos materiales, estas rúbricas, estas actividades. También participaron, vemos un factor muy importante, se generó una dinámica de intercambio, una dinámica de discusión, grupos de trabajo en muchas escuelas entre docentes que discutían con colegas sobre la forma de trabajar estos temas. Se ponían a adaptar lecciones, planes de trabajo que tenían previamente,
a reformarlos, a rediseñarlos para dar entrada a estas competencias y participaron en esta serie de intercambios profesionales que son claves, que no se trata únicamente de que un experto externo venga a decirnos cómo se hace, sino a fin de cuentas que los docentes tengan oportunidades para intercambiar con sus colegas y hablar sobre cómo se puede hacer, cómo se pueden llevar a cabo estas innovaciones. Muy rápidamente, 2 puntos sobre otras líneas de trabajo de la OCDE. Muchos de ustedes conocerán las pruebas PISA y les puedo anunciar que en la futura edición de PISA, quizá se retrase a causa de la pandemia, aparte de medir competencias técnicas, la prueba PISA en un futuro ofrecerá la posibilidad de evaluar el pensamiento creativo, lo hemos llamado Creative Thinking, será el dominio innovador. Es un módulo opcional para los países, y es un módulo, si quieren, piloto. Es una innovación para ver cómo podemos medir estas competencias. Y esto se hará ya a una escala, no el proyecto de CERI, que fue un proyecto, si quieren, piloto, un proyecto de desarrollo, sino a una escala mucho mayor, con un mayor rigor metodológico, etc. Así que en el futuro existirá una prueba PISA, tendremos quizá un día unos resultados sobre cómo están funcionando los sistemas educativos para desarrollar este tipo de competencias. El modelo conceptual que ha adoptado PISA bebe mucho del modelo del marco conceptual que se desarrolló en el proyecto CERI, del que les estoy hablando ahora. Y otra línea es que el proyecto, que como les digo se desarrolló entre 2014 y 2018-19 en educación primaria y secundaria, continúa ahora en educación superior, a nivel de universidades, con un enfoque similar, pero evidentemente adaptado al contexto de la educación superior, con 26 universidades de 14 países y una satisfacción para nosotros que 2 instituciones mexicanas participen, la Universidad de Guadalajara, uno de los organizadores del encuentro, y a la vez la Universidad Pedagógica Nacional, UPN, también está involucrada en este proyecto en México, trabajando de nuevo contenidos curriculares a nivel universitario y formación de profesores para mejorar la enseñanza de estas competencias. Y el resto son las universidades de distintos países. Como saben, el trabajo de la OCDE es poner en contacto a instituciones y actores de distintos países para tener una perspectiva comparada. Así que este proyecto ahora está en curso y me complace, ya digo, que los colegas de la Universidad de Guadalajara estén involucrados y realizando un trabajo excelente en este campo. Voy a terminar con unas conclusiones generales sobre el proyecto, unos mensajes, si quieren, cuáles son de esta experiencia piloto, a fin de cuentas, sobre la creatividad y el pensamiento crítico. El primer punto es que estas son competencias que se pueden aprender y evaluar en todas las disciplinas escolares y académicas. Aquí hay que luchar contra un lugar común, un estereotipo, y es que estas competencias, y en particular la creatividad, es solo dominio de las disciplinas artísticas. La creatividad es de las artes y el pensamiento crítico es de la ciencia, si quieren, o de la filosofía. Lo que vemos aquí es que son competencias transversales y que se pueden declinar, se pueden desarrollar en distintas disciplinas escolares. Esto es un mensaje importante. Otra es que tenemos que enseñarlas de forma deliberada, no hay que dejarlo al buen criterio, si quieren, o a que aquí cada docente tenga su impulso propio, pero sin coordinación. Se trata, por supuesto, de beber de este entusiasmo, pero nos hace falta sistematizar esfuerzos y tener una claridad sobre objetivos y sobre el lenguaje, de nuevo, los conceptos. Otro es que los educadores necesitan apoyo, necesitan oportunidades de formación y apoyo de su liderazgo a nivel de la escuela y de las instituciones. No es fácil, otro mensaje, no va a ser inmediato, no es cuestión de un día, pero es factible. Y este proyecto ha demostrado que se puede hacer en distintos contextos, en contextos reales, en escuelas reales, y educadores reales se pusieron manos a la obra y lograron buenos resultados. Y finalmente, que no existe un único modelo, sino que distintos sistemas escolares están adaptando esta propuesta a su contexto particular y realizando avances
con distintas fórmulas. No hay un único modelo que sirva para todos de la misma manera. Voy a terminar aquí. Les agradezco su atención y me queda por decirles que el informe final de este proyecto, el informe internacional, está disponible en la página web de la OCDE y de CERI, así como los recursos de los que les he hablado, esas rúbricas, esos ejemplos de lecciones de clase y los cómics que tienen también que les mostré. Está todo en la web de la OCDE. Así que muchas gracias por su atención y encantado, si puede ser, si gustan, de participar en una discusión en el tiempo que nos queda. Muchas gracias. Muchísimas gracias al doctor Carlos González Sancho por esta brillante exposición. Abierto. Doctor, para iniciar la discusión, voy a poner una reflexión, pregunta, y después paso a las preguntas del público, ¿no? El tema del pensamiento crítico, el tema de la creatividad, como un tema, hay una vertiente que lo visualiza como un tema de disrupción, incluso algunos un poco de rebeldía contra el orden. Finalmente, para ser creativo no podemos ser creativos si todo sigue siendo igual. Tenemos que romper, tenemos que cambiar, tenemos que modificar las estructuras previas, ¿no? Esta lógica de la creatividad es un poco también parecida en el pensamiento crítico. El pensamiento crítico cuestiona también el orden establecido, cuestiona las teorías hasta en su momento aceptados y finalmente está buscando posiciones alternas. Cómo seguir fomentando pensamiento crítico, la creatividad, cómo seguirlo utilizando como una herramienta sin correr el riesgo de caer en la rebeldía o caer en la anarquía, ¿no? Enseñar a los estudiantes a rebelarse contra lo que tenemos. Finalmente, ¿es o no un riesgo? Y si es así, ¿cómo afrontarlo, ¿no? Sí, le agradezco. Bueno, muchas gracias a todos por los comentarios que veo. En fin, es imposible atender a todos, pero en el chat, muchas gracias por esas muestras de interés. Y muchas gracias, Ricardo. Efectivamente, la creatividad y el pensamiento crítico, y bueno, muchas veces este tipo de innovación tienen un componente de disrupción. Y es efectivamente algo quizá, bueno, pues que nos hace falta. Nos estamos dando cuenta de que no podemos seguir haciendo lo mismo. Tenemos que buscar otros modelos y ciertamente una de las dificultades que existían aquí es que estas competencias tienen algo de, si quieren, de disruptivo. Disruptivo puede ser en muchos sentidos. Voy a decir dos cosas. Una fue no hemos podido hablar a nivel tanto de alumnos, pero uno de los resultados o de la información que nos llegaba es que muchos alumnos adoraban estas clases también por la libertad. Estas lecciones, esta intervención pedagógica, cuando se utilizaban estas actividades, adoraban la libertad que les ofrecía. Es decir, de nuevo, problemas donde hay múltiples soluciones, es más fácil incorporar experiencias personales, intereses personales, y esto abre un campo de posibilidades que los alumnos agradecían. Pero es cierto que para los profesores también, hay que decir, también había alumnos que estaban muy descolocados, muy confundidos. De nuevo, ya no se trata de seguir una secuencia de pasos bien definidos, sino de repente pasar un poco a lo desconocido o de cuestionar a la autoridad. Y esta era también una dificultad para algunos profesores, es decir, para algunos docentes que, de nuevo, el profesor ya, digamos, no es la única persona que detenta el conocimiento, conoce la respuesta final y es el que guía a los alumnos, sino que el profesor también, si quieren, tiene que compartir en cierta medida un poco el control, ese control que antes tenía casi de forma como un monopolio sobre el ritmo de la actividad, la solución o el resultado final. El profesor también tiene que estar dispuesto a perder un poco de autoridad. En relación a, bueno, cuestiones de rebeldía y demás, por supuesto esto puede pasar como con cualquier actividad, pero la respuesta de los alumnos era básicamente bastante entusiasta. Ya le digo, se abre un campo de posibilidades y los alumnos valoran esto. Hay un cuestionamiento, ¿cierto? Hay un cuestionamiento de la autoridad, pero también otra
puedo señalar que otra característica de muchas de las mejores actividades que vimos y de las mejores experiencias es que, en contra de ser una cosa anárquica en la clase, son actividades que requieren mucha estructura, pensar muy bien cuáles son los parámetros de la actividad y permitir a los estudiantes más libertad, pero dentro de unas posibilidades, para que la clase o la discusión no desemboque en derroteros que no son, digamos, útiles. Y voy a concluir la respuesta con decir que la definición genérica que tenemos de creatividad es que son, por ejemplo, soluciones no solo novedosas, no se trata de la novedad por la novedad, sino son soluciones novedosas y útiles. Útiles quiere decir apropiadas. Aquí el rol del docente es definir un problema a resolver, una cuestión a debatir, y se trata de que estas soluciones de creatividad y pensamiento crítico sean, de nuevo, apropiadas al problema que se plantea. No se trata de disertar o salir, digamos, completamente fuera del marco. Así que hay un equilibrio, hay que buscar un equilibrio entre las dos cosas, pero ciertamente hay un elemento de disrupción y yo creo que esto es algo necesario hoy día. Muchísimas gracias, doctor. Tenemos dos preguntas que tienen que ver con el tema socioemocional. Las voy a leer las dos en bloque para darle la palabra. Dice Raúl Agreda: saludos, señor González, gracias por compartir su conocimiento. ¿Dónde podemos ver estrategias o qué nos sugiere para trabajar lo socioemocional en conjugación con los demás engranajes? Pues es a la vez la parte que más cuesta desde atrás de una pantalla. Saludos desde El Salvador. Otra pregunta dice: ¿cómo cree usted que interfiere la condición socioemocional en los estudiantes de acuerdo al proceso de confinamiento? Se refiere a la pandemia. ¿Y qué recomienda trabajar con los alumnos para motivarlos? Sí, el elemento socioemocional no era el centro de interés principal de este proyecto, pero evidentemente uno de los resultados es que es un componente importantísimo para estas competencias también. Y sobre todo la motivación. Como les dije, uno de los criterios de diseño de las actividades es la motivación, conectar con el interés de los alumnos y darles una confianza. El aspecto socioemocional es muy importante. No tenemos, igual que en este proyecto, era una experiencia, si quieren, piloto todavía. La OCDE está trabajando mucho en competencias socioemocionales, pero tampoco tenemos una respuesta final. Lo que sabemos es que es muy importante. Les puedo referir a un par de informes que existen, pueden encontrar, también desarrollados por el CERI, el Centro de Investigación e Innovación Educativa de la OCDE. Ha trabajado mucho sobre las competencias socioemocionales, su importancia, cómo se compenetran, cómo son compatibles y complementarias con competencias técnicas. Y ahí pueden encontrar una serie de informes en nuestra página web. Y luego existen multiplicidad de recursos. Es un tema que está afortunadamente cobrando mayor atención a nivel internacional. Y todavía hay que decir también con modestia, no sabemos, no tenemos, no es un terreno tan trillado donde tengamos una evidencia tan concluyente, tan sólida sobre qué son las cosas que funcionan y no. Pero lo que sí sabemos es que son competencias importantísimas. Y sobre el tema de la pandemia, bueno, es cierto que el contexto de la pandemia y el confinamiento pone una barrera adicional a los esfuerzos por desarrollar todo este tipo de competencias, ya sean competencias de creatividad y pensamiento crítico o competencias socioemocionales, porque estas son, si quieren, competencias y formas de trabajar que requieren la interacción directa, la interacción humana, el intercambio de ideas y un contacto muchas veces próximo, de proximidad. Pedagogías activas, pedagogías colaborativas son más difíciles de implementar en un contexto de educación por medios virtuales, soluciones remotas, etc. Así que el contexto actual es cierto que pone barreras, pone dificultades. A la vez, creo que también tenemos podemos decir, una ventana de oportunidad. Es decir, el contexto actual, la crisis actual,
creo que está siendo un llamado de atención importante a la necesidad de cambiar el modelo educativo. Y no solo con herramientas digitales, sino con los enfoques pedagógicos que se están quedando obsoletos con la velocidad de la digitalización. Entonces, está difícil hoy día, cierto, pero a la vez tenemos tal vez que aprovechar esta oportunidad para ser más rupturistas. Excelente, muchas gracias. Tenemos otra pregunta. Menciona el aspecto del desarrollo de la creatividad es como lo propone Edward de Bono, es decir, como un desarrollo sistemático, cuantificable y evaluable, no necesariamente relacionado con el arte. Y pregunta la misma persona, ¿algunas sugerencias de bibliografía que se recomienda para fomentar el pensamiento crítico? Sí, vamos a ver. Voy a remitirme, por no aburrirles también, al informe que está disponible en la página web, pueden leerlo en abierto, para una extensa bibliografía. No he querido aburrirles aquí tampoco con referencias académicas, pero ahí encontrarán una extensa bibliografía sobre el proceso de elaboración, de las definiciones de las rúbricas y toda una revisión de la literatura sobre los enfoques que existen en creatividad. La creatividad y su medición tienen décadas de historia, por fortuna, de las que nos hemos beneficiado en este proyecto. Existen un montón de iniciativas, tests estandarizados sobre la medición de la creatividad y en cierta medida también del pensamiento crítico. Hay muchas soluciones también comerciales y empresas y el sector de recursos humanos está muy interesado en la medición de la creatividad. Lo que hay menos son test de creatividad específicos en el contexto escolar. Sabemos a veces lo que es la creatividad o ciertas dimensiones de la creatividad, por ejemplo, lo que conocemos como la fluidez o la fluencia, que son este tipo de test que a uno le dan un estímulo y le permiten y le invitan a responder y a proporcionar el mayor número posible de respuestas, ¿no? Esta es una forma de medir la parte divergente de la creatividad. Pero, ya digo, existen una multiplicidad, una variedad enorme de test, algunos muy rigurosos con sus propiedades psicométricas, etc. Pero este no era el objetivo del proyecto, que se centraba más en el contexto, ya digo, escolar y en la formación, en la evaluación formativa. Decirle a un alumno, explicarle mejor a un alumno, a una alumna de primaria, de secundaria, en qué consiste la creatividad en el contexto de su trabajo escolar habitual, y cómo puede llegar a identificarla y a trabajarla. Así que, bueno, nosotros nos beneficiamos del asesoramiento de muchos expertos, muchos de ellos en medición, pero el objetivo del proyecto era otro, era trabajar en el aula y tener ese lenguaje accesible a los educadores y a los estudiantes. Perfecto, muchas gracias. Hay un par de preguntas, las voy también a plantear en bloque. Por un lado pregunta, ¿cómo se mide objetivamente la creatividad? Y la otra visualiza los riesgos de la estandarización. Finalmente creo que van enfocadas a esa parte de concretar, ¿no? Dice, ¿no se corre un riesgo de estandarizar la creatividad y el pensamiento reflexivo, lo que contrapondría la esencia de los conceptos mismos? ¿Y qué se puede hacer para no caer en la banalización de la estandarización y la mecanización de estas habilidades humanas más que académicas, que resultan indispensables para el desarrollo humano? Sí, de nuevo, son dos preguntas como las previas, muy pertinentes, muy relevantes, y les anticipo que yo no tengo una respuesta concluyente y que va a satisfacer a todo el mundo sobre este tema. Estamos hablando de un problema en cierta medida de evaluación y medición. Me remito a uno de los puntos que hacía como lógica de motivación del proyecto. Es cierto que hay riesgos en una medición que se hace mal, una medición que es una medición pobre. Por ejemplo, los tests que existen de creatividad evalúan algunas de las subdimensiones de la creatividad, pero no todo. No sabemos cómo hacerlo. No tenemos quizá las buenas herramientas para medir la creatividad en su conjunto o el pensamiento crítico. Pero esto probablemente es cierto para muchas otras competencias, no únicamente para estas. Debemos, por ello, pararnos aquí. Pues este es un debate abierto.
Nosotros somos de la opinión que, como dije antes también, la evaluación, y sobre todo la evaluación primero formativa y después sumativa o estandarizada en cierta medida, es también una forma de darles visibilidad a estas habilidades. Es decir, si un día la prueba PISA tiene un componente, un módulo sobre pensamiento crítico, mucha gente se llevará las manos a la cabeza, pero nosotros no vemos los resultados de PISA como el final del debate, como la respuesta, sino como el principio del debate. También la idea de que existan este tipo de evaluaciones a gran escala, a escala de un sistema educativo, es un dinamizador de esta discusión y va a poner sobre la mesa para muchos responsables políticos, responsables educativos, la necesidad de trabajar estos temas de forma más explícita. El riesgo de no adentrarse o explorar vías de medición y de evaluación es también que estas competencias quedan en la sombra, sobre todo respecto a lo que sabemos hacer bien. Es decir, podemos seguir haciendo test de ciencia, de música, de lenguaje, de cosas tradicionales, pero necesitamos a veces las herramientas de medición que van a ser imperfectas, no van a medir todo, no lo van a hacer de forma perfecta, ni a ser válidas en todos los contextos, pero a la vez son una herramienta más para el debate. Así es como lo vemos, al menos desde la OCDE. Muchas gracias, Carlos. Una pregunta, bueno, un par de preguntas más. Una dice, ¿las pruebas PISA pueden aplicarse a un instituto de formación profesional? Y una más, dice, ¿considera que la tendencia a la gamificación en la educación aporta al desarrollo de la creatividad en los procesos de aprendizaje? Sí, muy bien. Bueno, lo primero sobre pruebas PISA, hay una precisión importante a hacer. Las pruebas PISA, que muchos de ustedes conocerán, no evalúan a un alumno en concreto, a un centro educativo en concreto, sino que son pruebas a nivel de un sistema educativo. Es decir, que la prueba, el resultado, lo que evalúa es el desempeño, el rendimiento de un sistema educativo en su conjunto, ya sea México, España, Francia o a veces un estado, ¿no? Puede hacerse a nivel de un estado, de una jurisdicción menor. Es decir, que no son pruebas que dan los resultados de un alumno, es una prueba que se agrega y el resultado se ofrece a otro nivel. Las conclusiones, por tanto, las inferencias que sacamos son a nivel del sistema educativo en su conjunto. Pueden realizarse en centros, depende, hay unos protocolos de selección, si son el tipo de escuelas, lo que se hace es que sea semejante, sea comparable en los países, pero muchos países tienen centros, digamos, con itinerarios más vocacionales o más técnicos, o sea que se puede hacer, depende de las características de cada sistema. En esa quizá para la primera pregunta. Y respecto a la segunda, que son la gamificación o los juegos educativos y lo que llaman también los juegos serios. Ahora hay toda una serie de herramientas y bueno, la gamificación es más una pedagogía que una herramienta tecnológica, desde luego. Y desde luego, nosotros lo vemos no solo para la creatividad, sino para con otros objetivos, otras competencias, como una pedagogía útil. Útil en el sentido de que explota o, si quieren, saca partido de algunas de las posibilidades que ofrece la tecnología, contextos de interacción muy ricos, simulaciones, exponer a los estudiantes, a los alumnos a situaciones que están fuera de su cotidiano, en un contexto de experimentación libre. O sea que lo vemos como una pedagogía interesante. Hay de nuevo también informes del CERI sobre pedagogías innovadoras que destacan gamificación, entre muchas otras, como posibles, como opciones interesantes de futuro. Y termino diciendo que en el informe precisamente sobre creatividad y pensamiento crítico, un breve capítulo destaca 11 enfoques pedagógicos específicos que se han utilizado para desarrollar creatividad y pensamiento crítico.
La gamificación no está entre ellos, pero podía estarlo. Es un buen candidato. Pues muchísimas gracias, doctor Carlos. Con esto cerramos. Desafortunadamente el tiempo siempre nos gana. Es un tema que da para mucho para la discusión. Me parece por demás interesante y por demás interesante la manera en que fue abordado. Por ahí alguna pregunta que se quedó en el tintero es compartir las ligas. Me parece que por ahí en la última diapositiva del doctor ya se había compartido la liga de la OCDE, es el SERI, el SERI OCDE, y ahí está toda esa parte, ¿no? Pues agradecerle infinitamente a Carlos Sancho, consultor, analista de la OCDE, del Centro de Investigación e Innovación Educativa. Muchísimas gracias por la presentación. Y a todos los que siguen el evento, recordarles que a las 15 horas continuamos con la siguiente presentación a cargo de Jorge Mauricio Reynoso Nazar, quien es director general de la Asociación Mexicana de Dirección de Recursos Humanos, que nos va a hablar sobre agilidad y aprendizaje en la nueva realidad. Muchísimas gracias a todos. Sigan con Virtual Educa.